Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos con el concepto de razones trigonométricas. Antes de ver este tema, te sugiero que revises los conceptos de cateto opuesto y catetos adyacentes en un triángulo rectángulo. Si ya lo tenés claro, podemos continuar. Bien, ahora veremos qué son las razones trigonométricas. Recordemos que una razón es un cociente entre dos cantidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al referirnos a razones trigonométricas, vamos a establecer relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, en este caso. Entonces, la trigonometría que se encarga de los triángulos rectángulos, siempre tenemos que tener en cuenta. Vamos a trabajar únicamente con este tipo de triángulos. Consideramos entonces un triángulo ABC, es rectángulo en A, ¿sí? Donde A es la hipotenusa, B y C los catetos, como venimos trabajando anteriormente, y consideramos dos ángulos, alfa y beta. Vamos a definir como primer razón trigonométrica al seno de alfa. El seno de alfa se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que es una razón, estoy haciendo un cociente entre dos cantidades. Entonces, si alfa es mi ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? C. Y la hipotenusa es A. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa va a ser igual a C sobre A. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a definir como segunda razón trigonométrica el coseno de un ángulo. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si este es alfa, ¿cuál es el cateto adyacente a alfa? Es B. Y la hipotenusa es A. Por lo tanto, el coseno de alfa es B sobre A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y vamos a definir como tercera razón trigonométrica la tangente de un ángulo. La tangente de alfa se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la tangente alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es C, sobre el cateto adyacente, que es B. C sobre B. Estas son las primeras tres razones trigonométricas, las que vamos a definir en este video, ¿sí? Bueno, pero analizamos las razones trigonométricas del ángulo alfa. Siempre son de ángulos agudos, recordemos, ¿sí? Los ángulos agudos dentro del interior del triángulo. Pero el ángulo beta lo tenemos aquí y vamos a analizar las razones trigonométricas de este ángulo. Por lo tanto, el seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa, dijimos, ¿sí? La definición es esa. Por lo tanto, el seno de beta es el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿O cuál es? B. ¿Y la hipotenusa cuál es? A. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que el coseno de beta es el cateto adyacente a beta. ¿Cuál es? C. Cateto adyacente sobre hipotenusa. C sobre A. Y del mismo modo, definiendo la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente de beta va a ser igual a B sobre C. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, veamos un ejemplo. Vamos a calcular las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta en el siguiente triángulo rectángulo. Suponemos que tenemos un triángulo rectángulo en A y nos dan las medidas de sus tres lados. Y me piden que calcule las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recordar las fórmulas, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Estas expresiones me las tengo que acordar, ¿sí? Hay distintas reglas para aprenderlas, pero creo que es bueno que te las aprendas así. Bueno, entonces vamos a calcular el seno de alfa. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿El cateto opuesto cuánto mide? 3 centímetros. Sobre la hipotenusa, que son 5 centímetros, ¿sí? Entonces, si este es alfa, recordemos que este es el opuesto y este es la hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, el seno de alfa es 3 quintos. Puedo simplificar las unidades y 3 dividido 5 es 0,6. Bien, el coseno de alfa, se consideró alfa, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser igual a 4 centímetros sobre 5 centímetros. Esto es igual a 0,8. Y la tangente de alfa va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que es 3 centímetros sobre 4 centímetros. 0,75.
Bien, puedo observar que el seno de beta, ahora si quiero calcular las razones trigonométricas en beta, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es lo opuesto? Este es el adyacente, ¿no? Entonces, el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. 4 centímetros sobre 5 centímetros. Simplifico las unidades y me queda 4/5. Esto puedo dividirlo o expresarlo así. El coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que va a ser igual a 3 centímetros sobre 5 centímetros. O 3/5. Y la tangente del ángulo beta es opuesto sobre adyacente. O sea que va a ser 4 centímetros, que es el opuesto, sobre el adyacente, que son 3 centímetros. Ahí hemos definido las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta en este triángulo rectángulo ABC. Bueno, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, saben cómo ubicarme. Gracias.